Dice que se acercó, hermanos, ante los discípulos y la multitud y les enseñó diciéndoles a ellos de esta forma. Ellos le preguntaron, dinos cuándo, en unos versículos más atrás, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Pero yo aquí miro algo especial, lo que el Señor, hermanos, quiere hablarnos en esta noche. Sobre las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, hermanos, yo veo aquí el amor de Dios manifestándose en este tiempo a la multitud. Dios, hermanos, hablando a través de Jesucristo, o Cristo mismo, a través, hermanos, hablando, dejándonos palmado la escritura aquí, en el año 33, cuando Jesús empezó, hermanos, a hablar en ese tiempo a la multitud. Jesús mismo, hermanos, Él dándose a conocer primeramente a través de su poder milagroso, trayendo, hermanos, la multitud es cuando Él se manifestaba y sanaba a todos los enfermos. El amor de Dios, hermanos, iba manifestándose, porque Él vino, hermanos, como una luz. Dice que el pueblo estaba sentado en tinieblas y no había, cuando, imagínense nomás, cuando habla de tinieblas está hablando de pecado, está hablando de separación, está hablando de alejados de Dios, la humanidad. Pero Jesús, hermanos, llegó a alumbrar como alumbra, hermanos, una lámpara en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Me hace recordar a mí algo cuando estábamos jóvenes en México. Nosotros andábamos regando las milpas o regando las tierras. Lo que nosotros usábamos era una lámpara. Para poder mirar, hermanos, teníamos que alzarla, mirar a ver si las tendidas se estaban llenando de agua. En medio de la oscuridad se miraba solo la lámpara. Cuando nosotros le íbamos levantando, mirábamos cómo brillaba la luz en medio de la oscuridad. Volteábamos para un lado y se miraban, hermanos, los coyotes, los ojos les brillaban porque todo estaba oscuro. Pero estábamos nosotros así con la lámpara mirando que se llenaran las milpas. Y allí nos quedábamos. Déjeme decirle que de esta manera Jesús vino a alumbrar. Cuando Él, hermanos, se presentó, hermanos, ante toda esa multitud, el mismo Señor, hermanos, sentándose aquí, hermanos, entonces les hablaba en parábolas. Estaba escrito del Antiguo Testamento que les iba a hablar en parábolas, pero aquí el Señor, hermanos, está hablando a nosotros, como las 10 vírgenes. 10 vírgenes, hermanos, Señor nos pone como un ejemplo a nosotros mismos. Y estas 10 vírgenes, hermanos, te va a representar algo especial adentro de nosotros. No es que nosotros quieramos, hermanos, sentirnos muy sabe todo o que quieramos entender, pero déjeme decirle que Dios en su amor, hermanos, en su expresión misma quiere que nosotros nos demos cuenta. Han pasado 2000 años y la palabra de Dios sigue siendo vigente, hablándonos a nuestros corazones, que es tiempo de que nosotros reflexionemos en el tiempo que estamos viviendo. A veces vivimos desapercibidos, sin saber, sin conocer los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Tiempos, hermanos, que nos están hablando, hermanos, y nosotros no podemos entenderlos. Tiempos, hermanos, que nosotros sentimos como cegados por el mundo, hermanos. Pero déjeme decirles, la palabra de Dios nos ha alumbrado en esta noche y nos va a seguir alumbrando mientras que estemos aquí en esta vida, hermanos. El Señor mismo, hermanos, dejándonos, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor. Dios ha alumbrado a nuestras vidas. Nosotros a veces no nos damos cuenta que el enemigo se filtra de una manera. ¿De qué manera se filtra? A través del mundo, a través de las cosas materiales, que nosotros no damos cuenta. Ponemos más atención en lo material que en las cosas de Dios, que son espirituales, en la palabra del Señor, en la oración. Queremos nosotros, hermanos, estar en la presencia de Dios. Queremos buscar de Él, pero no queremos, hermanos, entender lo que la Biblia nos habla. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, son contra principados. Los principados, hermanos, se van adentro de nuestra mente, nuestros deseos. De esta manera, hermanos, el enemigo ha atacado, hermanos, a la humanidad. La gente, hermano, que no conoce al Señor, hermano, no se da cuenta cómo es que el enemigo, hermanos, está estorbando.
¿Cómo es que el enemigo los está trayendo? ¿Cómo es que el enemigo, hermanos, los está encadenando? ¿Cómo es que el enemigo, hermanos, los está, hermanos, alejándolo cada vez más? A través, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que ellos no están siendo encadenados, están siendo ellos mismos atrapados por el enemigo. Pero nosotros nos damos cuenta. Tenemos nosotros la facultad, hermanos, de Dios, hermanos, que la luz ha brillado y nos damos cuenta cómo el enemigo, hermanos, está, hermanos, encadenando a la humanidad. Porque Dios, hermanos, ha abierto nuestra mente espiritual. Porque Dios ha abierto, hermanos, nuestros sentidos de Dios. Y nos damos cuenta cuando la gente se está perdiendo. Entonces nosotros debemos reaccionar antes que se llegue, hermanos, demasiado tarde. Por esa razón el Señor nos habla de las 10 vírgenes que debemos estar apercibidos. Debemos estar alertas. Debemos estar alertas cuando el enemigo se va a filtrar dentro de nosotros. Cuando el enemigo, hermanos, va a entrar por medio, hermanos, de cualquier método de cosas materiales, de juegos, de cualquier cosa que a nosotros nos encanta, nos gusta y nos pasamos el tiempo. Pero Dios mismo, hermanos, ahora nos hace, hermanos, reflexionar y nos dice allí que Él mismo, hermanos, déjenme leer un poquito aquí, donde dice la Escritura, en el capítulo 1, donde dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomarán sus lámparas. Las lámparas, hermanos, representan simbólicamente el aceite. Las lámparas, hermanos, es la luz. En Salmos, hermanos, 105, en 119, en el versículo 105 dice que lámpara es su palabra. La palabra es la que nos alumbra. Y nos damos cuenta que esa palabra, hermanos, es la que nos está alumbrando a nosotros cuando ponemos a escudriñarla, a leerla. Es la palabra, hermanos, que nos lleva, hermanos, a llevar a conocer las cosas espirituales de Dios. Es la palabra, hermanos, que nos enseña el camino que debemos de seguir. Es la palabra, hermanos, que nos enseña cada día que vamos avanzando en esta vida que estamos teniendo. A través, hermanos, del ángel, del siervo, de Dios que nos ha hablado. Por eso es la palabra que nos enseña que nosotros debemos andar y caminar en esta. ¿Qué más dice la Escritura? En el versículo 2, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. A veces nosotros no nos sentimos, hermanos. Hay 5 clases de personas. Las prudentes, ellas estaban en el mismo lugar. Las insensatas estaban también en la misma iglesia, por decir así. Ellas mismas estaban allí, hermanos. Déjeme decirle que ellas no eran apercibidas. Ellas no querían no, como que no les interesaba, como que no les podían ellos, no querían ellas poner la atención de buscar la presencia de Dios más. No querían. Para ellas, no, como dicen, les valía. Pero no se daban cuenta que el aceite las iba acabando. El aceite se les iba terminando. Esa luz se iba a ir terminándose poco a poco. Pero nosotros, hermanos, gracias al Señor que estamos aquí, que no se termine ese aceite, que ese aceite pueda, hermanos, seguir produciendo. Cuando estaba allí, hermanos, Elías, cuando fue enviado, que era aquella mujer que era una viuda. Entonces, nunca se terminó el aceite, pero si estamos en Cristo no se va a terminar el aceite. Si buscamos de Cristo no se va a terminar el aceite. Ese aceite representa la unción del Espíritu Santo. Y si nosotros, hermanos, estamos siempre en ese aceite, hermanos, siempre metidos allí, cuando el aceite es la presencia de Dios, y si la presencia de Dios está dentro de nosotros, no se va a terminar mientras lo sigamos buscando. La lámpara, hermanos, entonces estas mujeres estaban allí. Y cuando llegó el esposo por allí, escucharon que venía. Y se dieron cuenta, hermanos, que venía, se escuchó una voz. ¿Cuántas veces no escuchamos la voz? Cristo viene, prepárate porque Cristo viene. Y escuchamos nosotros que muchas veces que se ha escuchado por décadas, hermanos, que la gente dice, no, pues muchas veces he escuchado yo que Él viene. Ya hasta ni puedo creer, uno dice, hombre, si me han dicho de muchas veces, han pasado más de 20, 30 años y no viene. ¿Y qué dice en el versículo 4? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon, se durmieron, miraron que el tiempo era demasiado. Cuando miraban que el tiempo era demasiado, decían, no va a venir el esposo, no va a venir Cristo ya no va a venir, ya es mucho tiempo. Entonces comenzaron ellas mismas a dormir y a dormir. Empezaron diciendo, ya no va a regresar el esposo. Pero cuando de repente se escuchó una voz por allí, ya viene el esposo. Entonces ellas reaccionaron. Y pronto dice que quisieron pedirle a las otras, porque miraron que sus lámparas, miraron que la unción del Señor, hermanos, se iban descuidado, se iban alejado de Dios, se iban metido más en las cosas materiales, en el mundo. Cuando se alejan, cuando se van alejando de Dios, se están metiendo en las cosas materiales. Su espíritu empieza a decaer, su material, su cuerpo, su alma empieza a buscar las cosas del mundo. Y lo de Dios empieza a alejarse. Entonces pidieron auxilio a las demás, las que tenían sus aceites todavía. Pero ellos dijeron, no, si te damos nuestro aceite nos vamos a quedar igual que tú. Entonces ustedes necesitan ir a buscarlo. Mientras que fueron a buscarlo, llegó el esposo, hermano, llegó Cristo. Estoy dándonos una parábola, hermanos. Gracias al Señor que no ha venido todavía el Señor para nosotros poder trabajar y traer más almas para Cristo. Déjeme decirle algo. Me mandaron un video donde en Israel acaba de presentarse el Mesías. Acaba de llegar el Mesías allí. La gente se amontonaba. De allí los rabinos diciendo, acaba de llegar el Mesías aquí. Y los empezaban a cubrir mientras que él estaba cubierto. Estaba cubierto él. No se daba a conocer todavía. Pero el Mesías supuestamente, ese Mesías acababa de llegar allí. Pronto que temprano se va a extender por todas las noticias de ese mentado Mesías que llega allí. Pero nosotros sabemos nuestro Mesías, ¿verdad? Nosotros conocemos ese Mesías, el Mesías de nuestro Señor Jesucristo, que ya vino primera vez y ahora lo estamos esperando. Dele la gloria al Señor en esta hora, mi querido hermano, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Oh, gracias Jesús, aleluya. La lámpara, hermanos, tiene que arder siempre adentro de nosotros. La lámpara, hermanos, el aceite no se debe determinarse. El aceite debe permanecer siempre. Porque cuando escuchemos, hermanos, la voz del esposo, déjeme decirle algo. Hace una pequeña comparación la Escritura. El esposo es algo parecido como la esposa. El esposo viene y protege a su esposa. De la misma manera también Jesucristo viene por su esposa. Nosotros somos la esposa del Cordero. Entonces, de esa misma manera, Jesús mismo representa de esta manera que Él viene por su esposa. Pero aquí estas vírgenes que supuestamente estaban ellas apercibidas, estas vírgenes que estaban supuestamente preparadas todas, se cree que todo está preparado, se mira a todos igual. Yo sé que aquí no, puede ser en nuestro lugar que creemos nosotros que servimos a Dios, que buscamos de su espíritu, de su presencia. Pero yo simplemente estoy advirtiendo, hermanos. No es que les diga que ustedes son, sino que les estoy advirtiendo que a veces creemos que buscamos de Dios y no lo estamos buscando. Pero esto tiene que crecer adentro, a veces del pueblo del Señor. Muchas veces en otros lugares, a veces no se dan cuenta de lo que está sucediendo cuando se van alejándose poco a poco. Entonces nosotros somos responsables que la luz no se apague, que la lámpara, hermano, siga ardiendo.
Que la lámpara, hermanos, siga todavía, hermano, con su resplandor. Esa luz. Ustedes recuerdan cuando el fuego, hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando cayó a los 120. De esa vez no ha dejado de fluir ese aceite. No ha dejado, hermanos, de apagarse en el pueblo de Dios. Siempre se ha mantenido fluyendo dentro de vosotros. Dentro de ustedes, si lo buscamos en oración y en ayuno, siempre va a sobresalir. Pero hay un propósito. El propósito es para que nosotros podamos impartir el mensaje de la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, es que tenemos esto adentro de nosotros. Primero, porque Dios mismo, hermanos, permitió que la salvación de Él llegara hacia nosotros. Segundo, porque Él, hermanos, quiere que nosotros seamos portadores de su palabra, de su mensaje. Por eso es que Dios lo ha traído aquí. Por eso es que Dios, hermanos, ha permitido, hermanos, que se revele su palabra dentro de usted. Para que cada uno, hermanos, podamos llevar el mensaje de Dios hacia afuera. Ese mensaje, hermanos, que Dios permite, hermanos, que nosotros llevemos. Esta palabra que Dios permite que nosotros la divulguemos afuera. Es un tratado. Es un simple tratado que puede, hermanos, cambiar la vida. En una ocasión, había una señora que no le importaba vivir. No más. Su pensamiento era mejor. Tanto problema que tenía era colgarse. Y iba puesto la soga para colgarse y morirse de una vez. Pero por allí le dijo un niño a su papá: papi, ¿me das permiso ir a dar un tratadito? Dijo: ¿cómo te voy a dejar, hijo? Está cayendo nieve. Por favor, papá, déjame ir. El niño, entonces el papá miró al niño: ok, hijo, ve. Y el niño se fue caminando y encontró una casa y llegó y tocó la puerta. El timbre lo hizo timbrar 2, 3 veces y se esperó un ratito y volvió a hacerlo timbrar otra vez. Y cuando estuvo timbrando, dijo la persona que quería quitarse la vida: ¿quién será, hombre, si nadie viene a visitarme? Y desatándose ella de su cuello, lo que es para colgarse, la cuerda, fue a asomarse cuando miró inexistentemente el timbre, que estaban apuchándole el timbre. Y cuando ella abrió la puerta, era un niño que le estaba llevando un tratadito. Y le dijo: señora, quiero decirle que Dios la ama y que Dios la quiere mucho. Tenga este tratadito, léalo. Cuando se lo dio, la señora tomó ese tratadito. Al tomarlo, ella dice que se puso a leerlo y traía allí la dirección de la iglesia. Ella no quiso, hermanos, al momento cuando ella se iba a suicidarse, a matarse, el niño le llevó ese tratado. Lo que quiero darle a entender, hermanos, que un tratadito que nosotros entreguemos, no importa, nos carguemos un tratadito y dice: señora, Señor, Cristo la ama, tenga, léalo. Nosotros estamos salvando esa vida que se vaya al infierno. Es lo que nosotros estamos haciendo. Dios puede tocar esa vida con un tratadito. Cuando esta mujer, hermano, para terminar esto, traía la dirección allí y dijo: ¿alguien quiere dar un testimonio? Allá una señora mero atrás levantó su mano, su dedo, y dijo: yo quiero un testimonio. Llegó un niño, un ángel, tocándome, existiéndome en la puerta. Cuando tocó la puerta, dice: mire este niño. Y este niño me salvó la vida con este tratadito. Toda la iglesia, hermano, empezó a llorar por un niño lo que iba hecho un niño. Un niño. Ahora nosotros somos adultos, hermanos. Y este mensaje, hermanos, antes que sea, hermanos, demasiado tarde, nosotros debemos llevar esos trataditos también. Por eso es que el pastor ha puesto, hermanos, esos días de ir a evangelizar. Por favor, no fallemos. No fallemos. Porque nosotros somos responsables. No tome ni una nota de aquí. Y quiero decirles, hermanos, que
He dicho todo. Y que el Señor me lo bendiga grandemente, hermanos. Espero que haya sido de bendición este mensaje, hermanos. Pongámonos a cuenta, Dios lo bendiga. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Dios bendiga, hermano Antonio. Es un buen predicador, porque un buen predicador llega hasta donde Dios le da, ¿verdad? Sí, amén. Y hay uno que por arrancar está quiere redundar, pero sí, ya lo dijo. No quería repetir más.